Vamos a comenzar. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Ya son las 5:06. Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas a nuestra quinta conferencia, Cómo adaptar tu modelo de negocio y tener impacto sustentable, organizada por la Dirección de Vinculación a través de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista, el maestro Orman Millán Sánchez, Chief Operation Officer de Quick Match. Ahora compartiremos la trayectoria del maestro Millán. Coautor de la metodología 7Qs y director del programa de Bridge Accelerator, programa de aceleración de proveedores para la industria de Ciudad Juárez, El Paso, apoyado por Technology Hub, Pioneers 21 y Microsoft. Es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, coordinando la formación de la red de transferencia de tecnología de la Alianza del Pacífico. Participó como consultor del Banco Mundial para las Zonas Económicas Especiales en el sureste de México y es cofundador de Quick Match, Future Builders, Quarks y Stream Biotech. Les comento que pueden compartir sus inquietudes en la sección de preguntas, como siempre lo hemos estado haciendo. Y en el chat les estaremos compartiendo el link de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver todas las conferencias anteriores. En un momento se las comparto. Y a continuación daremos inicio a la conferencia Cómo adaptar tu modelo de negocio y tener impacto sustentable. Le cedo la palabra al maestro Orman Millán. Bueno, Qué bueno, bueno. no Una hay disculpa, cuidado. una disculpa por este retraso. Sí, ok, bueno, ahorita empezamos ya. Voy a compartir la Sí. pantalla. Sí, y listo. Iniciamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Una disculpa por este retraso, pero bueno, ahorita la tecnología nos está dando varias sorpresas a todos, ¿verdad? El día de hoy vamos a platicar de cómo adaptar el modelo de negocio y cómo tener impacto sustentable. ¿Sí? Muchas gracias a la universidad por haberme invitado. Es un honor el poder estar de regreso ahorita ahí con Morelos. Me ha tocado ya varias veces estar por ahí con ustedes y un gusto tener oportunidad de trabajar tanto con las universidades, con los proyectos, como con las empresas. Y bueno, una parte que quisiéramos platicar es, pues antes de esta situación que tuviéramos, que para todos ha sido bastante compleja de oportunidades, pero también de muchas amenazas, es de que antes de que sucediera esto en el COVID-19, pues ya en el mundo teníamos grandes retos, nos estamos enfrentando a grandes problemas relacionados tanto con el hambre, con el cambio climático, con la pobreza y el desempleo, la desigualdad de ingreso, la falta de acceso a agua limpia que también teníamos, desigualdad de género y también la creciente urbanización. Desafortunadamente, encontramos ahora de que el 1% de la población con mayor fortuna acapara el 45% de la riqueza del mundo. Y esto pues es una gran desigualdad tanto en nuestro país como en muchos países, tanto de Latinoamérica, de África e incluso economías desarrolladas, en el que nos encontramos en el que un 90% de población pues tiene solamente el 18% de la riqueza, lo cual pues ha provocado pues grandes brechas tanto sociales como con problemas económicos. Y además, ahora, como resultado del COVID-19, pues los desafíos mundiales se han incrementado. Se habla, por ejemplo, de que las personas en pobreza durante este 2020 pues van a incrementarse en América Latina de 28 a 45 millones, lo cual representa 500 millones más en el mundo, es el 8% de la población mundial.
Vamos a tener también una expectativa desafortunada de muchas más personas con hambre y más personas en riesgo también de perder el medio de subsistencia. La pobreza extrema también se espera que se incremente desafortunadamente, en el que ya veíamos una tendencia en el cual razón del porcentaje de la pobreza mundial estaba reduciéndose. Sin embargo, ahora para el 2020 pues se espera un incremento debido a esta situación que nos ha afectado mundialmente. En el caso de México, la pobreza extrema se espera que podría duplicarse, en que tenemos, por ejemplo, en este diagrama de la CEPAL, en el cual tenemos en amarillo la pobreza extrema, la pobreza moderada en color rojo, y tenemos estas cifras en las que se puede incrementar pues, de una manera increíblemente rápida. Y sin embargo, pues los efectos de este COVID-19 pues no se comparan los esperados con el cambio climático. Ya veíamos de esa perspectiva sus problemas que ha sido mayor de lo que esperamos, pero los problemas que vamos a tener con cambio climático pues son mucho más grandes y mucho más desastrosos y sobre todo de mucho más largo plazo. Ya nos comentaba Greta Thunberg durante las conferencias que se hicieron el año pasado, dice, nuestra casa está en llamas. Y aquí hace una frase bastante interesante, le dice, no quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Y es responsabilidad de todos nosotros realmente el entender en el que ha llevado como consecuencia, cuáles han sido estas causas que nos han llevado a los efectos con los que hoy nos enfrentamos con respecto a la situación que se encuentra en el mundo. Seguimos ignorando las señales, las advertencias. Esta es una imagen del 84 a 2019 en el hielo marino en el Ártico, cómo se ha reducido rápidamente durante las últimas décadas. Y pues la experiencia que hemos tenido con COVID que nos ha hecho reflexionar sobre mucha forma de cómo lo hemos estado llevando a cabo, cómo se han generado estas propuestas de negocio, cómo hemos, desde el punto de vista consumo, cómo hemos trabajado con esto, pues son puntos en los que ahora tenemos que hacer esa reflexión. En el caso del COVID, pues es probable que nos prepare para una siguiente pandemia, eso es lo que estamos preparando, pero en el caso, por ejemplo, del cambio climático, pues no es una segunda oportunidad en lo que se refiere al incremento de la temperatura en el planeta. Y Ban Ki-moon, ex secretario de las Naciones Unidas, comentaba, dice, no tenemos un plan B porque no hay un planeta B, o al menos no lo tenemos en este momento. Entonces, ¿cómo integramos ahora estrategias que nos permitan el poder afrontar todos estos retos? Pues desde el 2015 se definieron objetivos de desarrollo sostenible en los cuales pues se define una estrategia de negocio, hay una estrategia de innovación también involucrada, estrategias tecnológicas, responsabilidad social y corporativa, y en cada país pues se define de cierta manera ciertos criterios como para poder tener estos indicadores y estos objetivos que me permitan el poder a 2030 poder reducir los efectos que hemos provocado durante estos últimos años. Y una parte muy importante que hay que tomar en cuenta, pues es todo lo que se refiere al sentido con respecto a la colaboración, colaboración, colaboración. Definitivamente no solamente entre países, sino también entre empresas, iniciativa privada y sociedad y universidades, pues de qué manera podemos empezar a integrar las diferentes actividades como para poder en conjunto estar sopesando las diferentes eventualidades. Y esto pues nos va a ayudar a que podamos tener un crecimiento inclusivo y sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos que se plantearon, como comentaba, en 2015, como para poder tener para el 2030 de una manera muy clara y muy definida cada uno de ellos. Me gustaría compartirlos con ustedes. El primero es fin de la pobreza, el segundo es eliminación del hambre, hambre cero, salud y bienestar, la parte educación y calidad, igualdad de género. El sexto es agua limpia y saneamiento. El séptimo está relacionado con energía asequible y no contaminante. El octavo, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno, industria, innovación e infraestructura. El décimo, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, es clave también para las empresas, producción y consumo responsable. El 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17 es la alianza para lograr los objetivos, que está relacionada en de qué manera podemos hacer esta colaboración entre países y iniciativa privada de comunidad como para realmente enfrentar estos retos. Se encuentran 169 metas y son 230 indicadores.
Pueden encontrar más información directamente en la página de Naciones Unidas. Se encuentra información tanto en español como en inglés. Y dentro de esta página es muy interesante porque ustedes van a encontrar diferentes ejemplos de proyectos, de prácticas que se han estado desarrollando alrededor del mundo, en el cual podemos identificar muchos proyectos en cómo se identifican también en conjunto, no solamente de uno solo. Aquí encontramos amplias oportunidades, tanto en la definición de nuevos mercados, adelantarse y cumplir con las más allá de las regulaciones que se están definiendo, definir también contratos o de proveedores hacia gobierno o hacia grandes corporativos, mejoras en reputación y aumentar la confianza en la marca desde el punto de vista de los consumidores. Podemos también atraer inversión, atraer talento e incrementar la eficiencia y disminución de costos. Son las oportunidades que identificamos. Hoy en día ya muchas empresas se están reportando resultados sobre su compromiso con la ODS. Los invito a que puedan visitar este tipo de páginas. En internet se encuentran muchos casos ya registrados del impacto que está teniendo. ¿Qué implica esto para las diferentes organizaciones? Pues una es primero el cambio del mindset y definir un propósito. Otra, los objetivos de desarrollo sostenible, es una estrategia de negocio, de innovación y de tecnología e inversiones de impacto e inversión socialmente responsable. ¿Cómo ha evolucionado el modelo de valor? Pues empezábamos y teníamos durante muchos años la parte del valor directamente en los accionistas, en los que se les daba un peso muy importante a la parte de cómo podíamos generar riqueza para los accionistas. De repente tuvimos incluso Porter fue uno de los grandes conclusiones a los que últimamente he llegado, en el que propone un, un modelo de valor compartido en el cual ahora conecta la parte de negocio con medio ambiente, con sociedad, en el que tenemos que tener este balance. Y ahora más allá del valor compartido, pues encontramos los sistemas de valor en el cual el negocio atiende las necesidades sociales de manera holística, sin obstaculizar el progreso hacia un futuro próspero. Y ahora el negocio está conectado directamente también con no solamente el no impactar, sino impactar positivamente tanto al medio ambiente como a la sociedad. Y es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Estamos encontrando que con esta pandemia 2020, pues además de que se está dando la parte del cambio climático, que durante este año y el pasado hemos tenido pues muchas señales alrededor del mundo, ha habido un abuso extremo de los recursos naturales y de la naturaleza en sí, en la parte del consumo de agua. Vemos, por ejemplo, cómo en este año estados como Chihuahua, pues hubo un conflicto bastante importante en las características y condiciones que por años habíamos tenido cierta abundancia y ahora sobre todo en lugares desérticos pues está dando este tipo de problemas. Con respecto a la parte de energía, en el cómo migramos de la parte de hidrocarburos a energías limpias, la parte también de que ha quedado evidente durante este proceso en esas grandes brechas que tenemos principalmente en la sociedad con respecto a la parte de pobreza, inequidad social y vemos e identificamos este desequilibrio, la parte de desempleo que está en incremento, la parte también de cómo ha colapsado los diferentes sistemas de salud en las diferentes economías alrededor del mundo, la parte de seguridad, de paz, los sistemas de educación y también, muy importante, la veracidad de información. Entonces, con respecto a todo esto, ahorita se plantea, bueno, en verano se estuvo la conferencia del Foro Económico Mundial en Davos, en el que se planteó de una manera bastante enérgica y de manera muy enfática, en el que teníamos que tener un gran reset. ¿Y este gran reset a qué se refiere? Bueno, primero, identificar y hacer esta reflexión y aceptar que nuestro mundo ha cambiado. Más allá de una nueva realidad, es como tenemos este gran reinicio, como para poder identificar también aquellos retos y también identificar la magnitud y dimensión de los que se vienen. Nuestras debilidades han sido expuestas y es necesario tener este reinicio y todos, cada uno de nosotros, pues tenemos un rol muy importante que jugar. Y ahorita lo que vamos a basar es con respecto a la parte de cómo adaptamos el modelo de negocio como para poder también responsabilizarnos y actuar con respecto a estas iniciativas. ¿Por dónde empezamos? Una pregunta importante. Entonces, aquí en la parte de por dónde empezamos primero, pues es identificar el cliente. ¿Quién es el cliente? Y más allá de simplemente el tener las características del usuario que va a utilizar nuestro producto o nuestro servicio, pues también tenemos que identificar cuál es el impacto que estamos teniendo, como comentábamos, hacia la naturaleza, hacia la comunidad y de qué manera los podemos considerar también como clientes, incluyendo, por ejemplo, nuestros colaboradores, como para que definamos una propuesta de valor
acorde a cada una de las características. ¿Y qué es lo que tenemos que estar evaluando? Pues tenemos que estar evaluando de cada parte es qué es lo que el cliente está haciendo, y no solamente uno, sino los diferentes clientes, qué es lo que al cliente le duele y cómo lo podemos sorprender. Ahora, con el incremento de muchas diferentes tecnologías, incluyendo plataformas digitales, pues se han dado diferentes formas en las cuales también podemos empezar a crear ese nivel de satisfacción y de alegría cuando entregamos una propuesta de valor diferenciada, un factor wow. Y por otro lado, en la propuesta de valor es considerando todo ese tipo de consideraciones de los diferentes tipos de clientes a los cuales podemos empezar a enfocar, como comentaba, no solamente el que adquiere mi servicio y mi producto, sino el efecto que tiene hacia la naturaleza y hacia la comunidad, y yo identificar propuestas de valor con lo que puedo hacer para poder satisfacer estos dolores y propuestas de valor para poder entregar estos factores de sorpresa. Y lo que no puedo hacer en tiempo, calidad y forma, pues tengo que identificar cuáles son aquellos aliados que me permitirán poder salir con ellos. Bueno, y en este modelo de negocio, ahora lo que vamos a platicar es cómo lo enmarcamos dentro de todos los elementos, utilizando el modelo propuesto por Alexander Osterwalder del modelo de negocio Canvas. Y aquí básicamente son 9 bloques con los que vamos a jugar, en el que identificamos del lado derecho la parte del cliente, en el centro la propuesta de valor, del lado izquierdo los cómo vamos a desarrollar esa parte con actividades, con recursos y los aliados que van a ayudar a hacer. Y en la parte de abajo identifico cuánto me cuesta y cuál es el tipo de impacto que voy a agregar. Impacto no solamente económico, sino como que comentábamos también, impacto a la comunidad e impacto también hacia el medio ambiente. Y estamos identificando que ahora no solamente es una propuesta de valor, sino tengo que pensar en varias y de manera mucho más interesante, también identificar cuáles son aquellos aliados que me pueden empezar a sumar en este gran rompecabezas en el que la propuesta de valor yo la puedo empezar a generar con las capacidades también compartidas de los demás participantes. Entonces veíamos del lado derecho, se refería con respecto al cliente, la parte del centro con respecto a la propuesta de valor, la parte izquierda que se refiere con respecto a los cómo, actividades, recursos y aliados, y la parte de abajo en el que me va a ayudar a identificar dentro de mi modelo cómo voy a capturar valor, cuánto me cuesta del lado izquierdo y cuánto puedo llegar a generar en impacto del lado derecho. ¿Sí? Y este modelito pues lo voy a estar utilizando ahorita a lo largo de la presentación como con puros dibujitos como para que poder explicar el mensaje. Nos encontramos ahorita en este momento en el que a principios del año ya había ciertos modelos de negocio que estaban batallando como para poder seguir avanzando. Veíamos no solamente también, sino también los segmentos de los clientes en los que era una pendiente hacia arriba que teníamos que estar empujando, que en la parte de los aliados pues batallábamos para encontrar exactamente quién estaba. La parte de los costos nos estaba matando y de cierta manera pues los ingresos estaban haciendo cada vez más pequeños. Por otro lado, veíamos también pues todos estos negocios rápidos, digitales, ágiles, en los que el cliente también ya tenía una cierta dinamismo y una cierta velocidad, y veíamos que nuestros modelos de negocio ahora ya estaban teniendo mucho más margen, ¿sí? Mucho relacionado con la parte, la ayuda que de los diferentes tipos de aliados que se empiezan a conjugar, y también con la parte digital. Sin embargo, pues llegó el compadre coronavirus, el COVID, y de repente puso todos en alto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues ahora encontramos que gracias a esto se hizo un gran shake, un movimiento muy fuerte que nos está empujando a replantear cuáles son aquellos elementos que ahora yo tengo que identificar dentro de mi modelo de negocio como para poder adaptarlo y poder tener de cierta manera también ese impacto hacia sociedad, hacia comunidad, hacia ambiente. Entonces, vamos a ver que es muy importante ahora, bajo esta nueva realidad, pues el identificar cuál es la deseabilidad del usuario, ¿sí? ¿Cuál es la factibilidad tecnológica de la propuesta de valor que estoy proponiendo? ¿Sí? Si ya lo he hecho varias veces, si la tecnología ya está disponible como para poder utilizarlo, si estamos en niveles avanzados de madurez, y finalmente la viabilidad económica más la parte de impacto, como comentábamos, tanto a la sociedad como la parte del ambiente. Entonces, con estos tres temas, pues tengo que identificar cuál es la forma en la cual voy a adaptar mi modelo de negocio. Vemos también que ahora las nuevas propuestas que están dando están buscando tener un propósito, ¿sí?
Y para este propósito incluimos otra vez las tres: que sea deseable, que sea factible, que sea viable, en el cual identificamos diferentes herramientas que me ayudan a poder identificar la parte de deseabilidad del usuario, como son todas estas herramientas del Human Certain Design, la parte del UX y el UI, que también hay mucha información que pueden encontrar en Internet. La parte de las metodologías de Design Thinking, que vamos a platicar un diagramita rápido. Muy importante que esta deseabilidad del usuario también podamos encontrar que sea escalable y que tenga impacto hacia la comunidad y un consumo responsable de esta, ¿sí? La parte EXO, que podamos tener también esa característica exponencial de lo que estamos buscando, empoderando los modelos de negocio en la creación de valor a los mismos participantes de la sociedad, como para que sea un sistema que rápidamente crezca. En la parte de habilidad buscamos que sean de largo plazo, que haya una responsabilidad también en la parte de inversión y utilizar también todas aquellas nuevas herramientas que me están ayudando a poder tener esta parte de multitud, la parte del crowdfunding, del crowdsourcing, que también ya hay muchas herramientas que me permiten el poder hacer esa adaptación del modelo de negocio. Y del lado izquierdo, pues identifico diferentes filosofías, diferentes iniciativas, diferentes metodologías, como son la parte de economía circular, de que es del análisis de principio a fin de los programas y los proyectos que yo estoy lanzando con respecto a productos y servicios, la parte de STEAM y HECHI, que ahorita vamos a platicar en un momento, la parte de ciencia y tecnología, de cómo lo incorporo con respecto a diferentes actividades de innovación para poder dar esa factibilidad de que mi producto o mi servicio puede tener y llegar a tener ese impacto, la parte de análisis de la información, transformación digital, y también estos sistemas que también vamos a platicar, que son los sistemas masivos abiertos de cursos en línea, ¿sí? Los MOOCs. ¿Qué más? Bueno, dentro de esto se recomienda, son 4 pasos que voy a recomendar con respecto a esta iniciativa. Primero es conoce al cliente, ¿sí? Identifica quiénes son los usuarios, quiénes son los beneficiarios y, como comentamos, incluyendo también el aspecto relacionado con comunidad y con medio ambiente. Entiende el problema y para esto utilizamos herramientas como el mapa de empatía, como Design Thinking, la parte de UX, UI de Human Centered Design y la parte también de consumo responsable, que es parte importante de uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta parte de entender el problema, utilizamos el método científico en el cual identificamos una hipótesis del problema y después tenemos que hacer una hipótesis de la solución, ¿sí? Aquí en principio identificamos el problema y tenemos que definir un experimento para poder validarlo. En el segundo paso, bueno, en el Design Thinking, aquí básicamente es una metodología propuesta por el grupo IDEO, apoyada también por la Escuela de Ingeniería de Stanford, en el cual, en esta metodología, que ya tiene 10, 15 años, identificamos 5 diferentes etapas. En la primera es empatizar directamente con el cliente como para poder entender cuáles son las características y el día a día que está viviendo. Esta es divergente, aquí salen muchas ideas al momento de yo me pongo los zapatos del cliente y trato de vivir la experiencia que normalmente él está teniendo. Y de aquí ahora voy a converger en definir un problema como segundo punto. Esta parte de empatizar y definir, pues me va a dar las características y condiciones de lo que yo le estoy llamando el cliente. Después, ahora con las capacidades que yo tengo, las que me puedo hacer con los aliados, empiezo a identificar de esta definición de cuál es el problema, ahora hacer propuestas de solución, estas ideas creativas que van a permitir de manera divergente encontrar diferentes soluciones. Una vez que ya las tengo, ahora es muy importante el poder prototipar rápidamente y construir esta propuesta de valor. Y ahora lo que tengo que hacer es validarla y probar directamente con el cliente y estar abierto a poder escuchar cuáles son esas características de la validación de la hipótesis que yo estoy haciendo, como para poder regresar y volver a ajustar el modelo de negocio, ¿sí? El segundo punto que vamos a ver es la parte de propósito, y aquí es redefinir la propuesta de valor. Y en esta parte, pues identifico el que la propuesta de valor realmente cumpla con un propósito que esté enmarcado con respecto al planeta y con respecto tanto a la gente, a la comunidad, como
con respecto a la parte del medio ambiente. ¿Sí? Hacer esa reflexión con respecto a la responsabilidad, que sea adaptable, que sea flexible y también buscar en la medida de lo que es posible que tengamos esa escalabilidad del posible modelo definido. ¿Sí? Negocios con propósito son más que solamente hacer dinero y el objetivo es tener un propósito coherente, ya sea como el crecimiento de la comunidad, la reducción de la pobreza, el respeto al medio ambiente, colocarlo en el centro de la estrategia empresarial, en donde influye también la toma de decisiones, inspiración para los empleados y clientes y también lo más importante que ahora estamos esperando es de que se genere confianza. Y el chiste es hacer el enfoque. Tenemos ahora también iniciativas súper interesantes que ya tienen más de 10 años de que se generaron, en el que tenemos las empresas B, los B Corp, empresas certificadas, en las cuales miden el impacto social y el impacto ambiental desde el inicio y conceptualización de la empresa. Además, se comprometen de forma personal, de forma institucional y de forma legal a tomar decisiones considerando consecuencias de acciones a la comunidad y medio ambiente. ¿Y de qué se trata todo esto? Que tenemos que tener una gobernanza, que sea transparente el negocio que estamos teniendo, que esté involucrando también como parte importante del beneficio hacia los colaboradores y trabajadores, que esté enfocando hacia los clientes, como comentábamos en un momento, pero que además también tenga esa parte de comunidad, de medio ambiente y que sea sustentable económicamente. Estábamos acostumbrados que normalmente muchas asociaciones civiles que se encargaban de tener estas propuestas dirigidas hacia la sociedad, pues tenían que tener subsidios directamente del gobierno o de organizaciones internacionales. Aquí la idea es de cómo podemos encontrar un modelo de negocio que me permita tener el mismo tipo o más de impacto, que sea escalable y que además sea sustentable. Que a lo mejor en un inicio pueda tener esa característica de que estoy buscando, pero que rápidamente podamos encontrar esas nuevas formas en las cuales voy a estructurar el modelo de negocio más allá simplemente del producto y servicio, utilizando los diferentes elementos, que ya sea o en la manera en la que yo lo entrego, en los canales, como yo me relaciono, con el tipo de actividades, los tipos de recursos, como para que esta empresa sean sustentables económicamente. El tercero, y este es clave, como para poder tener esa aceleración con respecto a lo que nos están demandando estos retos, es colaborar y formar alianzas. Y aquí es tener también la parte de todos estos nuevos conceptos que está manejando de investigación, desarrollo e innovación responsable, la parte colaborativa, la parte de cómo incluyo también la revolución industrial 4.0, que está muy relacionada con la parte conectividad, y además agrego aspectos como el SMAC, que está relacionado en el que ahora, pues, sobre todo la sociedad y más en estas situaciones, cómo podemos correlacionar con respecto a la parte social, de redes sociales, la parte de los dispositivos móviles, la parte de analytics, con toda la parte que yo puedo empezar a encontrar de las aplicaciones y el flujo de información como para poder tomar decisiones rápidamente en función de esta, la parte de la nube y otra interesante, la parte de la T, que vienen siendo todas las tecnologías, incluyendo desde Internet de las cosas hasta cuestiones de realidad aumentada, de inteligencia artificial, de todo ese tipo nuevo de herramientas. ¿Sí? Y aquí lo importante es abrir información, acelerar el paso y fortalecer ecosistemas como para tener el apoyo de la sociedad. Estamos viendo o estábamos acostumbrados que el pez grande se comía al mediano y se comía al chiquito. ¿Ah? Ahora los peces pequeños están poniendo en jaque a los grandes corporativos. ¿Pero cómo lo están haciendo? Pues un, dos, tres por mí y todos los que me acompañan. No es de manera individual, sino que es de manera conjunta en el cual están ahora de manera muy flexible, estamos teniendo que estos pequeños peces, por la facilidad que tienen de poder asimilar las nuevas tecnologías y poder cambiar de rumbo rápidamente y adaptarse a la incertidumbre en la que estamos viendo, pues son empresas que rápidamente pueden cambiar. Y aún y cuando tengamos pues la gran empresa que tiene un ejército de ingenieros, de investigadores, de tecnólogos, de desarrolladores, pues encontramos que la velocidad con la cual la tecnología está cambiando es muy difícil que un solo grupo pueda adaptar el 100% de los cambios y las actualizaciones que están dando. Entonces ahora lo que está proponiendo es de qué manera podemos empezar a utilizar las capacidades de estas pequeñas empresas especializadas en conjunto como para poder apoyar a esas grandes empresas emblemáticas de las regiones
para que en conjunto se cree un ecosistema y poder realmente crear valor y tener ese impacto, no solamente desde el punto de vista económico, sino también con respecto a la comunidad y con respecto a la parte del medio ambiente. El cuarto punto ahora está enfocado con respecto a los recursos en transición. Y aquí lo que necesitamos es abrir las opciones. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay diferentes herramientas, como la parte de crowdsourcing, como comentamos, el crowd innovation, el crowdfunding, el cómo participamos también con organizaciones internacionales, cómo encontramos nuevos canales. Por ejemplo, hoy en México, pues está fortaleciendo y abriendo toda esta gama de acuerdos con respecto a Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México. Se están abriendo muchos canales también hacia Centroamérica. Se está fortaleciendo también con el nuevo tratado y reforzando con respecto a los acuerdos hacia Estados Unidos y Canadá, y también cómo podemos jugar con Europa, con China y fortalecer nuevamente los lazos con Norteamérica. ¿Sí? Entonces serían los 4 puntos que me gustaría recomendar. De la parte de crowdfunding hay muchas diferentes aplicaciones, muchas plataformas. Una o la más conocida o la que inició primero también es esta Kickstarter, en el cual a través de diferentes propuestas en las cuales yo voy a plantear una forma de poder tener un reconocimiento a los que me van a apoyar, estoy ayudando la sociedad, está ayudando a la sociedad, a los diferentes emprendedores, a desarrolladores, inventores, a poder hacer realidad sus sueños. Y fíjense qué interesante, son datos de principios del año, llevan durante la parte desde la creación de Kickstarter, que llevará unos 8 o 9 años, 4.483 millones de dólares contribuidos a proyectos, casi los 170,000 proyectos financiados, y tienen 16 millones de personas que están patrocinando los diferentes proyectos. La sociedad ayudándole a la sociedad. Más allá de cualquier tipo de programa directamente de cualquier tipo de gobierno a nivel del mundo, pues ahora cómo nos estamos organizando como ecosistema, como sociedad, como para poder apoyar y poder enfocar cada uno de estos sistemas. Más allá también de la parte de emprendedores, ahora cómo conectamos directamente con la base de la pirámide, pues encontramos plataformas como Kiva, que Kiva está basado en toda esta filosofía de Grameen Bank, del premio Nobel doctor Mohamed Yunus en Bangladesh, en el que Kiva ahora lo hace de manera digital, de manera electrónica, en el que son microcréditos para emprendedores de la base de la pirámide, en el cual se les entregan, y en promedio estamos hablando de 400, $500 que se reparten en un año, como para poder activar la economía. Y es bien interesante que en los números, pues tenemos un alto porcentaje de repayment rate con estos microcréditos que están basados en un porcentaje muy pequeño como para que el emprendedor lo pueda utilizar. Y de manera mundial, la sociedad apoya a la sociedad. Entonces, es bien interesante en el cómo yo puedo entrar a esta plataforma y puedo seleccionar diferentes tipos de proyectos con respecto a género, con respecto a apoyo si es a educación o a cuestiones de comercio o a cuestiones de arte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay toda esa posibilidad en el que la sociedad nuevamente apoya a la sociedad como para que se pueda empezar a desarrollar. La otra parte que también platicábamos como recursos importantes como para que poder hacer ese desarrollo de las capacidades y el talento de la gente, pues ahora que son mucho más conocidas, los MOOCs, Massive Open Online Courses, en los cuales encontramos como DX, como Coursera de Stanford. En México está el México Digital Open edX, que se encuentra en cantidad importante y lo más interesante de estos contenidos es que la mayoría son gratuitos, ¿sí? Tenemos también otra fuente de aprendizaje más allá de YouTube y de los TED Talks, pues los que comentábamos ahorita. Y si ustedes entran a la página del www.mooc-list.com, pues van a encontrar una serie de oportunidades que nos van a ayudar a que nuestra gente y nosotros mismos podemos estar actualizados, recibiendo instrucciones y cursos pues directamente de las principales universidades del mundo. Además, encontramos también de que dentro de estas iniciativas, más allá de los diferentes enfoques con respecto a la parte de la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues ahora también se está viendo que es muy importante el tener que complementar estas disciplinas duras con respecto a la parte de HECI. ¿Y qué significa? El estar enfocados también con respecto a la parte humanidad, con respecto a la parte ética, creatividad y la parte imaginación. Y en conjunto ahora es de qué manera podemos empezar a desarrollar
pues estas nuevas mentes que estén enfocadas también, no solamente y que tengan las herramientas técnicas, sino que además puedan llegar a tener ese impacto que estamos buscando como para poder enfrentar los retos que se presentan tanto en comunidades como en naturaleza. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la parte de propósito, aquí viene siendo la parte de conocer al cliente, redefinir la propuesta de valor, colaborar y formar alianzas, y la parte de recurso en transición para generar la propuesta de valor. Y con respecto a la parte del modelo de negocio en completo, pues voy a platicar un poquito sobre una metodología que hemos estado desarrollando, que es las 7 preguntas clave, que le conocemos como 7 Qs, en el que identificamos para la parte del modelo de negocio, tenemos que identificar primero qué fue lo que cambió y qué es lo que ha cambiado en el entorno. Y hoy, pues, estamos mucho más conscientes con respecto a cómo se está definiendo esta incertidumbre, estos ambientes complejos, volátiles, ¿sí? Que tenemos que empezar a adaptarnos a ellos, en los que en estos cambios, pues no solamente son los que teníamos acostumbrados con respecto a cuestiones de tecnología y del entorno con respecto a la parte legal, sino o la parte también de nuevas iniciativas, sino que política, sino que también ahora pues tenemos grandes cambios que se están dando con estos impactos que el COVID nos ha dejado. Entonces, aquí en el segundo punto, a través de eso, es identificar el impacto que está teniendo hacia mis clientes y también hacia la propuesta de valor interno, igual también dentro de toda la cadena, a la parte de proveedores. De la parte del impacto, que empieza en el qué cambio es abierta, en impacto cierro. Ahora vuelvo a abrir en cuáles son las diferentes opciones que tenemos. Esta es la tercera pregunta. Y de identificar las opciones y los escenarios, ahora tengo que identificar cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que esos escenarios se conviertan en realidad. Y ya una vez identificando las condiciones, ahora en el siguiente paso identifico cuáles son aquellos recursos que yo necesito como para poder empezar a conectar y cuáles son aquellos habilitadores y principalmente pensando en esas nuevas habilidades y capacidades que mi equipo de trabajo y yo mismo tengo que tener para poder adaptarme a esta nueva realidad que estoy identificando con los cambios. Y finalmente ahora identifico cuáles son aquellos métricos que me van a ayudar a poder identificar rápidamente si estoy avanzando en la dirección correcta o si puedo también llegar a hacer esa adaptación con respecto a lo que se está requiriendo en el mercado. Y después de hacerlo, pues otra vez vuelvo al Q1 y es un sistema que es iterativo. ¿De qué manera estamos trabajando directamente con las empresas? Pues primero es el evaluar el entorno como para poder entender dónde se están generando ese tipo de cambios. Posteriormente identificar de ellos dentro de los clientes a los cuales yo estoy dirigiendo, cuáles aquellos son los que pueden tener un riesgo de empezar a colapsar o que están reduciendo el crecimiento que normalmente tenían. Y sobre estos, pues la recomendación, y también cuáles son los que pueden crecer. Y la recomendación que se hace, pues dentro del modelo de negocio, pues primero identificar aquellos, ¿sí? Cuáles son los que pueden llegar a desaparecer, cuáles son los que se quedan, y identificar de la propuesta de valor cuáles son aquellas características mínimas que mi cliente necesita y sobre ellas hacer hipótesis y las que son ya de mucho mayor valor tanto para mí como para él, pues identificarlas de una manera secundaria y segregarlas y separarlas como para poder tener este mínimo que es el necesario como para que pueda subsistir el cliente y nosotros y la segunda ya en función de las necesidades que se estén presentando. Una parte muy importante es de qué manera yo puedo empezar a identificar cuáles son las actividades y los recursos críticos con los que yo me tengo que quedar, como para poder también hacer esa reducción de costos y mantener también y consciente de que puede ser menor la cantidad de ingresos. Tengo que identificar ahora del lado izquierdo, pues cuáles son aquellos de los proveedores y de los aliados que también pudieran llegar a desaparecer en el momento. Muy importante aquí es cuáles son aquellos candados que tengo que utilizar como para poder pasar durante esta tormenta de manera mucho más robusta y tranquila sin tener un impacto. Y por otro lado, ahora vamos a identificar cuáles son aquellos modelos de negocio de los clientes o de los o sectores que están identificándose, que están creciendo, que también estamos identificando. Y de estos, pues aquí es importante identificar si nosotros ya cubríamos una cierta necesidad de cliente y ahora este cliente creció, pues identificar ahora cuáles son aquellos aliados que van a permitir a generar la propuesta de valor o herramientas digitales que me permiten hacerlo más eficiente los procesos, como para que yo pueda salir rápidamente o a través de también canales diferentes, utilizando mucho la parte, por ejemplo, comercio digital, como para poder no solamente cubrir lo que ya tenía, sino también tener esa capacidad
para poder cubrir el resto antes de que la competencia lo haga. Nuevamente, método científico, creación de hipótesis con respecto, oye, yo creo que teniendo estas características, yo puedo cubrir tu capacidad, se define como problema, se plantea como una validación y se plantea también la solución. Entonces aquí adaptar el modelo es subsistir o crecer. Y por otro lado también, pues en estas iniciativas que se están dando hoy en el trabajo colaborativo, pues es identificar ahora ese nuevo tipo de clientes en los cuales yo puedo llegar a impactar con una propuesta de valor diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues dentro de las actividades y recursos, buscar es cuáles aquellos son los diamantes que yo tengo, que el inventario que he desarrollado durante los últimos años me permita el poder encontrar las nuevas necesidades de los clientes y las nuevas urgencias y clientes que a lo mejor estuvieron escondidos durante mucho tiempo y tengo que hacer esa exploración para poder encontrar dónde están, ¿sí? Y puedo empezar a localizarlos y también aquellos clientes que quizá ya tenía, pero ahora bajo las nuevas condiciones de reflexión están encontrando nuevas urgencias o nuevas necesidades. Hay que mantener la puerta abierta en los clientes como para poder identificar y saber cómo puedo incrementar el valor, tratando de mantener de manera igual, sin incremento, la parte de los costos y los gastos. Y a través de estos ejercicios, pues empezar a identificar, como comentaba, utilizando las 7 Qs, las diferentes hipótesis, tanto de problema como de solución, jugando con mapas de empatía y con mapas de compasión, que ahora también vamos a empezar a identificar con respecto a ese impacto directo a la comunidad y beneficio también para los colaboradores. Y de una manera muy rápida, pues tenemos que identificar quiénes son aquellos posibles aliados que me van a ayudar a poder trabajar y hacer mucho más robusta la propuesta de valor para poder llegar hasta estos clientes. Y de esto, pues utilizamos ahorita muchas herramientas, como comentábamos también, modelo de negocio de Osterwalder, en el que identificamos de aquellos cuáles son aquellas tesoros que ya en colaboración o en comunidad podemos tener, en aquellos aliados que ya tengan una relación importante con respecto a la parte de los clientes, que podamos encontrar canales de distribución ya establecidos o alianzas con diferentes proveedores, por ejemplo, o que podamos compartir ya sea los recursos, las actividades e incluso también hasta recursos económicos como para salir. Y así es como ahorita estamos identificando super canvas para poder llegar a nuevas oportunidades de mercado, ¿sí? Con propuestas de valor sustentables con impacto tanto en la comunidad como en la sociedad. Y así es como de cierta manera estamos proponiendo transformar el modelo. Ya para despedirnos, pues bueno, una parte de el CEO de Nesta, esta organización en Reino Unido, de manera muy interesante, quisiera compartir lo que está aprendiendo. Dice, la innovación depende del sentido de la posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes. Tenemos la confianza de soñar y de imaginar. Pero para que podamos tener esta confianza y que sea simplemente más que un deseo, pues el pensamiento debe estar aterrizado en una creencia de que nosotros tenemos los recursos y también tenemos la capacidad de poder empatar y poder estar al alcance y al nivel de los retos que estamos encontrando y a los cuales nos estamos enfrentando. De parte de una amiga, de Marta Peña, me compartió también esta frase que me gustó mucho. Dice, las organizaciones mexicanas tienen una gran oportunidad para hacer un cambio hacia una sociedad más equitativa, más sostenible y más inclusiva. Y de otras fracciones que podemos ver, bueno, ahora nos tenemos que preguntar cómo podemos adaptarnos, reinventarnos y seguir haciendo negocio. Y aquí el punto es colaborando, colaborando, colaborando y formando redes, vigilando, explorando, decidiendo rápidamente para poder optimizar y sistematizar nuestros procesos, innovando, desarrollando, implantando sistemas de gestión de tecnología, por ejemplo, y también diseñando nuevos productos, procesos, experimentando, ideando, jugando y creando nuevos significados que sean sustentables. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender, nos dice Herbert Gurgy, citado por Alvin Toffler en el libro El shock del futuro, y le agrego yo directamente en que sean rápidamente. La palabra velocidad también es muy importante incorporarla en este momento como para poder adaptarnos a estas iniciativas. Y con esto, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado
con esta plática, con esta conferencia, abriría ahorita a la parte de preguntas y respuestas y también pues dejo mis datos para si alguien está interesado en tener algún contacto posterior. Viene tanto mi correo electrónico como la parte en LinkedIn y bueno, en WhatsApp también pudiéramos empezar a tener ese tipo de comunicación. Comentaba ahora, pues estoy enfocado mucho en el trabajo con respecto a la parte de la Alianza del Pacífico, particularmente en la red de transferencia de AP, que está relacionada con todos aquellos proyectos de Chile, Colombia, Perú y México de transferencia de tecnología. Tenemos ya un portafolio con más de 600 proyectos que están apoyados por el BID. Estoy participando también en un programa de Business Accelerator apoyado por Microsoft para desarrollo de proveedores entre El Paso, Chihuahua y Juárez, en el cual tenemos 32 empresas en 3 generaciones que pasan por un proceso de aceleración directamente como para poder incrementar sus capacidades de suministro hacia la industria pesada, industria mezcladora, como consultor en Futures Fielders y como CEO de QuickMatch, que es una red interactiva de aprendizaje que estamos lanzando también, el cual estamos conectando a Excelente, diferentes Arman. comunidades de Latinoamérica. Entonces, pues Sí, siendo bueno, creo las, que puedes verla que ahí. son las 6 de la tarde, Solo hay una ¿sí? hasta ahora. Entonces, dejo de compartir y nos vamos a las preguntas. No sé qué les parezca. Perfecto. Permítanme. Vamos a ver las preguntas. Dice, Carla Itzel Calderón, ¿qué tan grande es el valor del riesgo de una empresa si quiere cambiar totalmente su sistema a uno donde la empresa disminuya el impacto ambiental? Bueno, aquí el objetivo es que tenga un mayor impacto positivo, ¿eh? Y reduzca o elimine por completo el impacto ambiental. ¿Cuáles serían las desventajas justo ahora en la crisis sanitaria? Bueno, aquí una parte me preocuparía más que no lo hiciera, ¿verdad? Más bien aquí la pregunta es, ¿qué pasa si no lo hace? Porque va a haber un cuestionamiento muy fuerte en el cómo se puede adaptar con respecto a las nuevas características y nuevas condiciones. Y bueno, no, más allá de las regulaciones, ¿eh? Ahorita, de cierta manera, pues el cliente, nosotros, estamos mucho más sensibles con respecto al impacto que pudiera llegar a tener, tanto social como ambiental, una propuesta de valor, un producto o un servicio. Entonces, y utilizando mucho la parte de redes sociales, sería pues más crítico es manejar el riesgo en el qué pasa si sigo trabajando con la misma característica en teniendo un impacto negativo ya sea al ambiente o hacia la comunidad. No sé si Y hay es, más y es, y es manejo de preguntas. riesgo, ¿Alguien tiene también, alguna es otra manejo de riesgo. pregunta? Ya no hay más preguntas. Sí, Vamos a ver, no. Muy interesante tu charla, Orman. bien, gracias. Pues espero que haya sido de ayuda y pues, de que les sirva como para poder implementar algo. Pusimos ahí algunas semillitas, ojalá y que todo el mundo, si no conocían el modelo de Osterwalder de Canvas, que lo busquen, pues los mapas de empatía, el design thinking, la parte de los mocks, la parte de los crowdfunding también, ojalá y que ahora durante el fin de semana pues puedan meterse y buscar y navegar, surfear un poquito con todos estos temas. Y el más importante de todos, métanse a los ODS. Desafortunadamente, México no ha participado como deberíamos de haber participado con respecto a una economía como la que tenemos. Van a encontrar cantidad de casos de proyectos que están relacionados, el impacto a algunos de los objetivos de Costa Rica, de Filipinas, de Malasia, de Colombia, de Chile, pero de México no tenemos la cantidad para el tamaño de la economía que tenemos. Entonces, ojalá y que pues desde Morelos, desde México y el resto de los Hay una participantes pregunta podamos empezar a trabajar en que esto está en la parte y del tener este chat. tipo Dice, buenas de tardes, ¿podremos participación implementar para diferentes áreas conforme en vamos un en el mismo solo barco. proyecto siempre y ¿Va? cuando analicemos el impacto? Astrid ¿Sí? Betsaida Hernández pregunta esto. Correcto.
Sí, definitivamente. Y además, analicemos el impacto y analicemos al cliente. O identifiquemos también esa comunidad o esa naturaleza como si fuera un cliente más en el que identificamos de lo que yo voy a proponer, cuáles son, qué problemas soluciona o qué factores sorpresa puede empezar a impactar. Definitivamente, otro de los puntos que a lo mejor se me pasó comentar, es de que muchas de estas iniciativas ya tienen que ser interdisciplinarias, ya no llaneros solitarios. En esta colaboración también es importante no solamente que venga una propuesta desde un grupo solamente de técnicos o ingenieros, sino que tenemos que trabajar en conjunto como para poder evaluar desde antropólogos para poder entender estas características que están sucediendo hoy con respecto al comportamiento de la gente y las necesidades o las urgencias que estamos teniendo con respecto a la naturaleza y el impacto. Entonces ya es multidisciplinario y pues de una manera bien interesante, pues Excelente. las nuevas Ah, generaciones hay otras están dos preguntas experimentando ahí, Norma. y ahí es importante en el que lo podamos como um, incluir para esta generación Ujú. de la propuesta de valor. ¿Hay alguna otra? Sí, perfecto. Están en preguntas, ¿verdad? Ok. A ver, dice, perdón, ¿qué cosas son los OBS? Son los ODS, perdón, Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, ¿sí? Es en español. Entonces, si ustedes lo buscan, van a encontrar muchas páginas de Naciones Unidas en Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo dice, ¿alguna plataforma o proyecto para la actividad turística que recomiende? Ah, en la parte turística hay mucho también, ¿eh? Ahí le recomiendo ver lo que está relacionado todo con economía naranja, que es una iniciativa del BID en el cual están identificando cómo trabajar con la parte de comunidades y necesidades también artísticas, utilizando las nuevas tecnologías digitales, pero también promoviendo mucho lo que es la parte de la cultura, las cuestiones originales o autóctonas, incluyendo la parte turismo, ¿sí? Y pues de la parte turística también, ahí pues todo lo que ha sucedido, por ejemplo, con respecto a esta revolución de plataformas como Airbnb, pues es bien interesante y van a encontrar también mucha información en el cómo en esta creación de comunidades se están dando estos nuevos factores como para poder empezar a trabajar. Ahora con COVID, pues ha tenido un impacto bastante grande, pero pues hay muchos mecanismos que están utilizando como para poder empezar a trabajar en eso. Y lo dice, ¿cómo funciona el crowdfunding? ¿Qué proyectos tiene este perfil? El crowdfunding, y ahí tarea para Cristian, ojalá que se puedan meter a este Kickstarter y algunas de muchos de los diferentes esquemas. Ahí cómo funciona es de que yo como desarrollador, como inventor, hago una propuesta hacia la sociedad en el cual defino un esquema de recompensas. Y en este esquema yo digo, bueno, por ejemplo, yo voy a lanzar un nuevo tipo de máquina que va a ayudar como para que una comunidad pueda trabajar en desarrollo económico de algo. Y lo que hago es de que mencionan este sistema de recompensas, que para los que me ayuden con cierta cantidad les voy a dar las gracias, con una cantidad mayor les voy a dar una camiseta que son parte de la iniciativa que me están ayudando, y a partir de cierta cantidad yo voy a poner y decir, bueno, yo tengo 200 máquinas que voy a poner, que les voy a poner su nombre o se los voy a entregar a ustedes como si fuera una entrega temprana, los que van a ser los primeros que lo van a utilizar en el mundo. Y con ese dinero, que es un proceso en 3 meses, es donde se hace votación, en el tipo, por ejemplo, en el crowdfunding de Kickstarter, se tiene que completar la cantidad que yo estoy pidiendo para que me la puedan otorgar, y al momento que me lo otorgan, yo tengo que regresar y demostrarle a todos los que me invirtieron en el que se está utilizando para lo que yo les dije, ¿sí? Y de esa manera es un sistema también en el que se hace la evaluación con respecto a si el que puso dinero quedó contento con lo que yo le prometí y recibió, y eso me permite el yo poder regresar a la plataforma y decir, este es mi segundo invento, mi primero me fue muy bien, conseguí el dinero y respondí. Y en ese sentido se empieza a generar este mecanismo en el poder empezar a crear valor. Son procesos de 3 meses. Métanse, está súper interesante. Hay proyectos mexicanos también, muy relacionado, no tanto con productos, sino por ejemplo con libros, con películas, con sistemas musicales, con discos, pero también hay cantidad de diferentes opciones. Y, y la parte también que es
pues un regalo para el que participa en eso, es de que no solamente es la parte de financiamiento, sino que además al yo poner una idea y plantearla con un prototipo, ¿no? Se incluye un video en el cual yo les expongo o explico de qué se está hablando con este producto o servicio que yo quiero lanzar, estoy viendo cómo la sociedad adapta, asimila y entiende el concepto y me ayuda como para poder hacer la realidad. Hay proyectos que no se financian y ese proyecto pues tengo que cuestionarme si realmente está respondiendo a una necesidad o le estoy comunicando de la manera correcta. Pero hay proyectos, por ejemplo, hay uno de una hielera que pedía $50,000 y juntó $13 millones en 3 meses con 690,000 clientes. Entonces, además de que yo estoy teniendo el dinero como para poder llevarla a cabo, estoy demostrando de que hay gente que está interesado en ese producto y eso me da también pues un apalancamiento como para poder yo pues, llevarlo al mercado o negociar también en algún tipo de transferencia. Bueno, espero que haya contestado, Cristian. Luego Lorena dice, ¿existen apoyos económicos para el desarrollo de proyectos sustentables, energía fotovoltaica en México? Ah, me gustaría responder con respecto a no solamente en México, sino que hay muchos proyectos a nivel mundial de los cuales podemos tener acceso y más ahorita no solamente para el desarrollo, sino también para aplicación e implementación. Entonces, sí es importante y ahí en Morelos pues tienen pues de los centros de investigación más importantes también en cuestiones de energías, en el que es importante que también que se acerquen, si hay características, pero ahorita también de cierta manera estuvimos un poquito mal acostumbrados durante mucho tiempo, en el que pensábamos que solamente el gobierno era el que nos podía proveer de tal o cual incentivo para poder hacer algún desarrollo científico. Ahorita encontramos que hay cientos de caminos por todo el mundo. Ahora lo que tenemos que hacer es estructurar proyectos que tengan ese nivel de clase mundial como para poder proponerlos y acceder y estar en ese nivel de competencia como para poder acceder a ese tipo de estímulos de manera global. Y no solamente de organizaciones internacionales que se dediquen también a esa parte, sino también hay muchos retos de empresas que están disponibles como para que nosotros podamos acceder. Eh, Dice, ¿no tendrá alguna para el área de física también? Sí, hay muchas, o sea, mucho. Ahorita, por ejemplo, hay un boom en el mundo con respecto a cuestiones de energías renovables relacionadas, por ejemplo, con geotermia. O sea, y ahí se aplica muchísimo de los conceptos de física. Em, pues también cuestiones de ya directamente en telecomunicaciones. No sé, Víctor, si quisieras poner algo más específico sobre cuáles de las áreas de física pudiéramos platicar. Y Gloria Alicia Castro Cárdenas, muy interesante conferencia, gran valor. ¿Es posible saber cuál es el programa que utilizó para su presentación? Es muy visual. Simplemente es PowerPoint, pero yo utilizo la computadora, es una Surface que me permite utilizar el, un stylus, un lapicito, que me permite hacer esos gráficos. No sé si me pasó alguna por ahí, Itzel, o en los chats, si hay algún otro comentario, pregunta. Bueno, pues espero que les haya servido, que les haya gustado, por lo menos que se les haya hecho interesante el haber estado este jueves en esta conferencia. ¿Qué más? No sé si hay más preguntas. Hay otra pregunta también, ¿verdad? Dice, muchas gracias, David. Dice Deina, en el área de las artes y artesanías, ¿qué tipo de apoyos hay? Métanse a Economía Naranja. Métanse a Economía Naranja. Van a bajar. Hay varios documentos, todos son gratuitos. Hay muchísima información de infogramas de cómo en Latinoamérica se está utilizando estas filosofías y estos esquemas. No solamente, es más, hagan el ejercicio. Chequen en el resto del mundo cuáles son los diferentes programas que están abiertos, en los cuales como mexicanos también podemos empezar a aplicar.
¿sí? Chequen Economía Naranja. ¿Qué más? Muy bien, gracias. Creo Gracias, que Norma. ya, Ha sido un gusto estar con ustedes. ¿Qué más por sí, aquí? y la plática también, Norman, muy buena. Bueno, pues parece que ya Bueno, estamos listos. entonces, vamos a, Sí. ya no hay creo que Bueno, más pues ha sido muy preguntas, interesante las no. preguntas. Voy a revocar el control. No. Qué bueno que les gustó. Ujú. Bueno, para finalizar, agradecemos mucho la participación de nuestro ponente, el maestro Orman Millán Sánchez, Chief Operation Officer de Quick Match. Muchas gracias también a todos los participantes y a la comunidad universitaria por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos a nuestros patrocinadores Reingenia, disrupción digital para la competitividad de tu empresa, y agradecemos también a Jaffa Express, depilación láser a precio accesible. Les informamos que nuestra sexta y última conferencia del año será el miércoles 16 de diciembre a las 5 de la tarde con el tema Emprender en tiempos de crisis, con Patricia Larios Esquivel, directora de Fundación Proempleo. Y bueno, no se pierdan el cierre del ciclo de conferencias Fábrica de Emprendimiento, ya que estaremos regalando becas del 100% con un valor de 4,900 pesos para el taller Emprende en línea, patrocinado por Fundación Proempleo. Y bueno, en la próxima conferencia les diremos cómo pueden acceder a estas becas. Estén atentos a nuestras redes sociales y correos electrónicos para su inscripción. Nuestro Facebook es dva.uam y el YouTube es Vinculación Académica UAM, así nos pueden encontrar también para que encuentren esta y las anteriores conferencias. Nos vemos en 2 semanas. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Orman. Igualmente, estamos en comunicación. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias, Ingrid. Gracias por la invitación. Bye.